Bien, lo último que vamos a ver es la intoxicación causada por aminas biógenas. Vamos a ver qué son, cómo se pueden dar en el alimento y hay que diferenciar de estos elementos con las toxinas normalmente que uno encuentra en las bacterias, ¿sí? Primero es una intoxicación propiamente dicha, por eso se habla de toxicosis en sentido estricto, es decir, que acá lo que se consume es la toxina. Ahora, ¿la toxina cómo se genera? Porque una de las preguntas sería, ¿se genera porque las bacterias secretan la toxina al medio extracelular como un metabolito propio? No. Acá las toxinas se generan porque las enzimas microbianas producen la conversión de ciertos aminoácidos en otros. Y estos aminoácidos, que ahora son tóxicos, son los que producen la intoxicación. Es decir, que son enzimas microbianas, sí bacterianas, pero que producen, sí, la conversión de aminoácidos que no son tóxicos y que son aminoácidos que se van a encontrar de ciertos alimentos en otros que sí lo son, ¿sí? Ahora, normalmente lo que vamos a encontrar son varias características sintomatológicas en el individuo, fundamentalmente la aparición de un fenómeno eritematoso, que puede ser generalmente dado como si fuera una urticaria, una presencia de manchas en la piel, puede haber pérdida de conocimiento y además puede haber dificultad respiratoria. Fíjense que el cuadro está dado fundamentalmente como si fuera un cuadro alérgico, pero no es una alergia, ¿de acuerdo? No es una alergia porque los aminoácidos que se recomponen son los que generalmente secretan nuestras células en fenómenos alergénicos, ¿sí? No hay muchos datos en cuanto a la incidencia, pero la intoxicación se da a nivel mundial y está dada normalmente por alimentos y en nuestro caso vamos a hablar mucho de lo que es el pescado. ¿Se acuerdan que les dije hace mucho tiempo cuando hablábamos de la parte de cuando se captura y se trae a puerto el pescado, que generalmente puede ocurrir que en las lanchas puedan fallar las máquinas que producen el hielo? Con lo cual, en los cajones, cuando se apilan, los primeros cajones, los que quedan más abajo, están soportando el peso de los superiores. Y esto hace que por compresión, todo el producto intestinal del pescado quede acerca del músculo del animal. Y esto puede producir la proliferación de estas bacterias en el lugar y ahí la producción de aminas biógenas, ¿sí? También vamos a ver que lo podemos encontrar en quesos y otros productos, pero les voy a mencionar como la carne de pescado como el alimento generalmente que uno encuentra con mayor frecuencia. Causas de intoxicación. Nuevamente vamos a encontrar la acumulación que se da en una forma exacerbada de estas aminas que se dan por descarboxilación. Es decir, se dan por que generalmente lo que encontramos es histamina, tiramina o triptamina, que son normalmente productos que encontramos en las proteínas, ¿sí? Que en el caso de, por ejemplo, la carne de pescado, ustedes recuerden que tienen proteínas globulares que están al ataque fundamentalmente estas globulinas de enzimas bacterianas o enzimas microbianas, ¿sí? Esta descarboxilación se da por que los aminoácidos histidina, tirosina y triptófano son los que, al estar en una mayor preponderancia o probabilidad en los alimentos de origen animal, son los que al ser descarboxilados se transforman en estos aminoácidos que ahora son tóxicos. Fundamentalmente la más conocida es la histamina, que produce estos fenómenos de tipo alergénico. Además, son moléculas que al ser de muy bajo peso molecular se comportan biológicamente como activas sobre el sistema nervioso central y sobre el sistema vascular, produciendo la sintomatología que mencioné al principio. Fíjense que la histamina puede ocasionar un peligro para la salud como está presente, por ejemplo, en el músculo del pescado en niveles mayores a las 500 partes por millón. Es decir, que una muy pequeña parte en una gran cantidad del elemento puede generar una intoxicación. Las especies que pueden producir
estas descarboxilaciones, las enzimas que producen son muchas. Vamos a encontrar especies como por ejemplo Escherichia coli, ¿sí? Que se encuentra en las aguas, puede estar Proteus, puede haber varias especies que constituyen la flora autóctona y que normalmente la encontramos en el intestino del animal. Y esto hace de que al estar en el agua y estar en el pescado, ¿sí? Si por compresión llega al músculo, ahí descarboxilan estas enzimas los alimentos. Es decir, no la bacteria, las enzimas de la acción microbiana es la que produce la descarboxilación de aminoácidos, ¿sí? Como histidina, lisina, lisina y otros, y esto produce el aumento de aminas biógenas, ¿sí? Que de alguna manera esto también se da en algunas condiciones, por ejemplo la temperatura. Recuerden que yo hablé hoy de la ruptura de estas fabricadoras de hielo, que el pescado llega a puerto a una temperatura mayor, por ejemplo temperaturas de 20 a 30 grados centígrados, y donde fundamentalmente, ¿sí? Por el agotamiento, ustedes recuerden que cuando el ejemplar es sacado del agua, ¿sí? Se queda sin oxígeno, sufre hasta que de alguna manera, ¿sí? Se queda en anoxia, hasta que muere porque falta de oxígeno. Y esto hace que se agoten las reservas de glucógeno, igual que en la carne de cualquier animal. Esto produce un pH del músculo inferior, y esto da a consecuencia que la abundancia de estos aminoácidos queden en la carne, y esto produce la descarboxilación de los mismos y fundamentalmente la presencia de estos tóxicos que generan la intoxicación por este material. Ahí tienen, ¿sí? Por ejemplo, especies de bacterias lácticas que pueden sintetizar aminas biógenas, por ejemplo, en el vino, como histidina, tiramina, feniletilamina y putrescina, ¿sí? Ahí tienen varias porcentajes para que puedan ver los porcentajes de estas bacterias que puedan generar en esta especie que es el vino, aminas biógenas, porque también se pueden. Periodo de incubación, normalmente corto, como cualquier intoxicación, ¿sí? Entre 5 minutos y 1 hora después de la ingestión del alimento, fundamentalmente altos niveles de histamina, y desaparece en pocas horas. La sintomatología en general, como les dije, enrojecimiento facial, edemas, urticaria, cefaleas y palpitaciones cardíacas. Aumenta la frecuencia cardíaca, obviamente, por la elevación de la histamina dentro del sistema circulatorio. Por eso los efectos generalmente son cutáneos, como dije, pueden ser digestivos, puede haber náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, pero no son los únicos, recuerden. Circulatorios, puede haber hipertensión, puede haber edemas, palpitaciones, puede haber síntomas neurológicos como migrañas, puede haber hormigueo, calambre, sensación de quemación en la boca, o fatales como resultado de la muerte, obviamente por el edema de glotis. Es, sí, lo último a consecuencia que puede llegar a ocurrir. Obviamente acá hay que actuar con un antihistamínico de selección que puede ser, por ejemplo, cadrón. Alimentos implicados. Los que son ricos en péptidos, fundamentalmente de los aminoácidos que recién les cité, ¿sí? En productos lácteos, por ejemplo, cuando hay nitrógeno de origen proteico, en quesos, puede haber en semillas o en vinos, ¿de acuerdo? Es decir, que la cantidad de alimentos generalmente es variable, pero lo vamos a encontrar fundamentalmente más en lo que son en conservas de pescado o en carnes de pescado. También puede haber en quesos, ¿sí? Vino y cerveza, pero en nuestro caso es generalmente lo más raro. Bacterias intestinales que pueden generar, fíjense, Morganella morgani, Klebsiella, Proteus, como les mencioné hoy, Afnia, algunas especies como los clostridios que puedan generar, y también algunas especies que dependen del medio ambiente, de la salinidad, como por ejemplo algunas que son psicrofílicas o algunas que son halofílicas, o sea que crecen en mayor cantidad de medio salino, la mayor concentración de medio salino. ¿Bien? Lo demás es para que lo tengan en cuenta. Son ejemplos. Acá tienen una tabla donde les muestra histamina, tiramina y tretamina, que son los más comunes, en qué tipo de alimentos se pueden encontrar y en qué condiciones, y la frecuencia en cada caso. Fíjense que en pescados es generalmente lo que se puede encontrar como, por ejemplo, en derivados de caballa, sardinas y atunes, como histamina, que es lo más común.
Bueno, ahí tienen para después verlo, léanlo a esto para tenerlo en cuenta, nada más, no para que se lo sepan de memoria. Los tipos de incubaciones, fíjense que en todos muy corto, a 30 minutos, y la sintomatología diferencial en cada caso, pero que la mayoría es generalmente la que vimos anteriormente. Factores de prevención. Normalmente mantener la cadena de frío, porque esto recuerden que la temperatura también actúa sobre las enzimas. Las enzimas son proteínas que dependiendo de la temperatura tienen una actividad enzimática que les es óptima. Por eso las condiciones de temperatura y de pH son las que generalmente producen de que esas enzimas sí puedan actuar en el medio y poder producir la descarboxilación de los aminoácidos, ¿sí? El enfriamiento rápido e inmediato del pescado después de la captura, por eso generalmente las refrigeradoras son muy importantes y de alguna manera, fíjense, debe ser disminuida a 10 grados o menos durante las 6 horas después de la captura para evitar la formación de esta enzima que es la histidina descarboxilasa que descarboxila la histidina, ¿sí? Factores de prevención también, por ejemplo, en el tema de la carne, la manipulación, que se evite fundamentalmente ¿sí? la contaminación cruzada o la contaminación por algunos productos en los cuales no hay una buena manipulación o higiene del alimento durante su manufactura.